En la clase anterior estuvimos dando sobre reflexión de la luz. Entonces vamos a continuar eso. ¿Cuáles eran las leyes? Quiero que saquen su cuaderno. ¿Cuáles eran las leyes de la reflexión? Había dos leyes. Sí, ¿cuáles eran? El rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal son coplanares, ¿verdad? Y la otra ley es que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a aplicar esas leyes. Dice, da la figura haya el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, el ángulo formado por los rayos incidente y reflejado. Entonces, acá nosotros vemos que tiene un ángulo de 40 grados. En la clase anterior habíamos dicho que el ángulo de incidencia era este ángulo que está aquí, es el ángulo de incidencia, este ángulo. Este ángulo es el ángulo de incidencia. ¿Está? Y el ángulo que está al otro lado es el ángulo de reflexión. Entonces, la segunda ley que me decía que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Por lo tanto, si esto mide 40, ¿cuánto debería de medir el ángulo de incidencia? Dijimos nosotros también que la recta normal, esta que está en línea de puntos, es la recta normal. Esta es la normal. Esta línea de puntos que está aquí. Entonces, recta normal y esta superficie que es del espejo debe formar un ángulo de 90 grados. Si esto mide 40, por ejemplo, acá yo tengo, esto mide 40 grados aquí. Si podemos notar, esto tengo que poner ahí en el medio. Un poco más. Esto mide 40 grados, acá luego me da el ejercicio. Entonces, ¿cuánto debería de medir esta letra I que está aquí? Para que forme 90 grados. Debería de medir 50, porque 40 más 50 me va a dar 90. Entonces, este ángulo debe de medir 50 grados, porque sumando me tiene que dar 90. El ángulo de incidencia, si vale 50, ¿cuánto debe valer el ángulo de reflexión? Debe valer, no. Incidencia y reflexión son iguales. También debe medir 50. Explico otra vez. Aquí, este ángulo es el ángulo de incidencia. La recta normal y esta superficie que es el espejo sumado debe de medir 90 grados. Si aquí me da ya 40, esto necesariamente debe de medir ¿cuánto? Para que dé 90. Esto debe de... Voy a borrar esta parte. No, para que dé 90. Esto debe de medir 50 grados, porque 50 más 40 me va a dar 90 grados. 90 sí o sí debe medir esta recta normal con este plano que está aquí, del espejo. Sí o sí debe dar 90. ¿Se entiende? Como aquí ya me dio 40, para que me llegue a 90, ¿cuánto falta? 50, y esto es este 50 que está aquí. Porque sí o sí debe dar 90. ¿Se entiende? Ese es el que falta entonces. Este es el que falta. Este es el ángulo de incidencia. Este es el ángulo I. Para hallar el ángulo de reflexión deben ser iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Si el ángulo de incidencia vale 50, ¿cuánto tiene que valer el ángulo de reflexión? 50 nuevamente. Iguales tienen que ser. ¿Se entiende? Incidencia y reflexión deben ser iguales. Si la incidencia vale 50, la reflexión también debe de valer 50. Y eso hay que medir aquí. Entonces, medimos aquí. ¿Cuánto sería entonces? Más o menos, ¿dónde estaría el ángulo? De aquí podemos medir. Acá es 10, 20, 30, 40 es aquí, ¿verdad? Entonces, de aquí hasta aquí va a ser 50 también. Aquí vamos a marcar. Por lo tanto, esta parte debemos de colocar aquí el ángulo de reflexión, que sería de este punto de aquí donde se une, debe de medir 50 grados. Perfecto. Entonces, ahí aproximadamente. Esto debe de medir 50 grados. Esta parte entonces debe de medir 50 grados. Entonces, aquí ¿cuánto tenemos? Esto va a valer acá, también va a valer
50 grados. Esto va a ir hacia arriba, en este sentido. Porque viene, choca y se refleja, ¿verdad? Entonces acá me dice, el ángulo de incidencia, ¿cuánto vale? Entonces acá vamos a completar 50 grados. El ángulo de reflexión, ¿cuánto vale? 50, deben ser iguales siempre. El ángulo formado por los rayos incidente y reflejado, ¿cuánto me va a dar? La suma de este más este. 100 grados. Esto va a dar acá 100 grados. Entonces esto es lo que me pide ahí. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Siempre se mide con respecto a la normal. Este 40 no puede ser el ángulo de incidencia. Tiene que ser con respecto a esta n. Por eso vale 50. ¿Está? ¿Por qué acá vale 50? Porque 40 más 50 me va a dar 90. Sí o sí debe dar 90 la normal con el espejo. Sí o sí. ¿Se entendió esa parte o no? ¿Está? No sé si se entendió. Algunos me están mirando como que vale y cuave. Sí, se copia. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Iguales. La recta normal y la superficie de apoyo, o sea que el espejo debe dar juntos 90 grados. ¿Cómo se le nombra la N? La n es normal. La normal siempre es perpendicular a la superficie o al espejo en este caso, ¿verdad? Entonces aquí, como aquí valía 40, para que llegue a 90 debe valer 50. Si el ángulo de incidencia vale 50, quiere decir que el ángulo de Reflexión tiene que valer 50. también debe valer 50. Y el sobrante de la reflexión, por ejemplo, va a ser 40. Acá también va a ser 40, perfecto. Excelente. Bueno, aquí nos dice averigua la altura h indicada en la figura. Hay que utilizar todo aquí las leyes de la reflexión. Entonces, acá tenemos esto, ¿cómo se llama? Esta línea de puntos que está aquí. Normal. La normal, esta es la normal, que está aquí es la normal. ¿Está bien? Este ángulo que está aquí, este 30, es el ángulo de incidencia. Y este ángulo que está aquí es el ángulo de reflexión. Incidencia de reflexión. Si esto vale 30, ¿cuánto vale esto? 30. También vale 30 por las leyes de la reflexión. Entonces esto también va a valer acá 30 grados. ¿Está? Lo que nosotros necesitamos es esta altura h. Si esto vale 30, ¿cuánto vale aquí este pequeño pedazo? Vale 60, porque dijimos nosotros que esta recta normal más esto debe dar 90. Entonces esto va a valer 60 grados. ¿Está bien? 30 más 60 pues me da 90. Entonces sí o sí debe medir 90 la normal con este plano del espejo. Sí o sí. Entonces, yo lo que necesito hallar este que está aquí, esta h. Y ahí vamos a utilizar un poco de matemática. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Si este es el ángulo, ¿cómo se llama esta? Esta parte de la h. ¿Cateto qué? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. Esto que está aquí abajo es el cateto adyacente y el más largo es la hipotenusa, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos esta h. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. Entonces la tangente del ángulo, en este caso del ángulo de 60 grados, es igual a ¿qué? Al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y ahí reemplazamos nada más. Sería la tangente de 60 grados igual. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? H. Entonces acá colocamos H sobre el adyacente que vale 5 metros. Esto sería aquí 5 metros. Adyacente. Yo necesito esta H. Si este 5 aquí está dividiendo, ¿cómo debería de pasar a este lado? Multiplicando Esto, con la tangente. perfecto. Entonces aquí sería 5 metros por la tangente de 60 grados es igual a H. Y eso debemos de calcular. ¿Cuánto me va a dar aquí, por ejemplo, cuando tenemos 5 por tangente, que es tan 60 y le agregamos el grado, ¿verdad?
Esto me da un valor de 8,66. Quiere decir entonces que el valor de la H es de 8,66 metros. Esto entonces sería el valor de H. 8 metros 66 centímetros. Perfecto. ¿Verdad? Y ya termina ahí. Solamente eso es lo que me pide aquí. Fácil. Entonces, relacionado física, matemática, para poder encontrar la altura de H de esta columna que está aquí. ¿Preguntas hasta ahí? Acá nos dice, considera reflexiones regulares aplicando las leyes de la reflexión y halla el ángulo alfa. Entonces, lo que necesitamos hallar es este ángulo que está aquí. Este ángulo que yo necesito hallar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Acá vemos nosotros que tenemos dos espejos, o sea que tres espejos. Acá hay un espejo, acá hay otro y acá hay otro espejo. ¿Está? Entonces, viene acá un rayo de luz, choca por este espejo, se refleja, choca por el otro, choca por el otro espejo, se refleja nuevamente y sale para afuera. Entonces, lo que yo debo de conocer es este ángulo que está aquí. Este es lo que yo necesito hallar. ¿Cómo voy a hallar eso? De la siguiente manera. Como aquí tenemos un espejo y aquí abajo tenemos otro espejo, estos son paralelos, están uno frente a otro. Por lo tanto, si yo por ejemplo esto le estiro más hacia acá, de esta forma, ¿para qué hago esto? Para tener un poco en cuenta la parte de la matemática, por ejemplo, cuando este ángulo que está aquí, este 60, y este pequeño ángulo que está aquí, son ángulos alternos internos entre paralelas. Esto es paralela y este es paralelo. En matemática, los ángulos alternos e internos son iguales. Entonces, si esto vale 60, quiere decir que aquí también va a valer 60. Porque son ángulos alternos internos entre paralelas. ¿Se entiende? Entonces, es un poco de matemática aquí. Ángulos alternos internos son iguales entre paralelas. Por lo tanto, aquí, si esto vale 60, ¿esto cuánto valdría? No. Como aquí está una recta completa, está acostado la recta, tiene que formar 180 grados en total. Porque aquí está acostado. Si esto vale 60, aquí ¿cuánto tendría que valer? 120. Aquí tendría que valer 120 grados. Porque juntos deben formar 180. ¿Está? Entonces, si nosotros aquí viene este rayo, choca por este espejo, le dibujamos la normal, en esta parte le dibujamos tiene que estar más en el medio, ¿verdad? Le dibujamos la normal. Si esto vale 160, ¿cuánto es la mitad de 160? Quiere decir que esto vale 80 grados y esto también tiene que valer 80 grados. ¿Se dan cuenta por qué o no? Dijimos que el ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales. Si esto vale 80, esto también tiene que valer 80, porque sumado esto me va a dar 160. Si esto vale 80, este pequeño pedazo que está aquí, para que forme 90, ¿cuánto tiene que valer? 10, para que valga 90. Como aquí es 80, esto tiene que valer 10 grados para que formen juntos 90 grados. ¿Está bien? Vemos aquí que esto es un triángulo. En todo triángulo, cualquier triángulo, la suma de los ángulos sí o sí debe dar 180. Entonces aquí tenemos 120 más 10 me va a dar 130. Para que dé 180, ¿cuánto tiene que valer este? 50. Esto debe valer 50. No sé si me están siguiendo. 50 más 120 más 10, en total me da 180. ¿Está? Después, como acá chocó este rayo y le dibujamos nuevamente la normal, vamos a hacer un poquito más arriba, le dibujamos la normal. Esto salí lento, Si esto vale 50, ¿esto cuánto tiene que valer para que dé 90? 40, esto tiene que valer 40 grados. Si esto vale 40, esto sí o sí debe valer también 40 grados, son iguales. Si esto vale 40, ¿esto cuánto vale para que dé 90?
50. Esto debe valer 50 grados. También se forma acá un triángulo. Tiene que formar en total 180. 60 más 50, ¿cuánto me va a dar? 110. Si esto vale 110, si vale 110 en total, ¿cuánto tiene que valer esto para que sea 180? 70. Entonces esto aquí sería de 70 grados. ¿Está bien? Si esto vale 70, acá nuevamente le dibujamos la normal. ¿Cuánto tiene que valer este pedazo? Si esto vale 70 para que dé 90, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 20 grados. Este también tiene que valer entonces 20 grados. Y la pregunta era cuánto valía este total que está aquí. El ángulo alfa, lo que yo necesito. Entonces, como aquí vale 20 grados y aquí también vale 20 grados, tengo que sumar estos dos. ¿Cuánto me da 20 más 20? 40. Entonces, el ángulo alfa vale 40 grados. Esto vale el ángulo alfa. Vale 40 grados. Entonces es importante conocer las leyes. Y también un poco de matemática para saber que los ángulos interiores de un triángulo sí o sí deben valer 180 grados. Sí o sí tiene que valer. Y la recta normal con el espejo tiene que dar 90. Esa parte es lo que tiene que manejar.